El último tema es las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, y lo que vamos a hacer con estas ecuaciones de conservación, voy a encender la cámara, es utilizar otra vez el teorema de transporte de Reynolds, pero ahora con otra propiedad diferente. Ya no es la propiedad intensiva de la masa ni para la conservación de la continuidad, perdón, sino que vamos a utilizar la cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, ok. La cantidad de movimiento, ustedes recuerdan, era la multiplicación de la masa por la velocidad. Entonces, si vamos a volver otra vez a aplicar el teorema de Reynolds, la propiedad intensiva, voy a ver si aquí lo de anotar. La propiedad intensiva n sería la masa por la velocidad. Entonces, la variable intensiva, perdón, antes era la extensiva, ahora la intensiva es la cantidad de movimiento por unidad de masa, o sea que lo que nos queda es solamente la velocidad. Y entonces la n chiquitilla es la v sola. ¿Qué nos da como resultado esto? Que la ecuación de Reynolds va a quedar así, que el cambio de la extensiva con respecto al tiempo, que es el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que va a ser la fuerza, ¿verdad? Nos va a quedar así en términos de esto. Pero recordando que esta es la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, n es m por v, ¿verdad? Y el n chiquitillo es m por v entre m, entonces nos queda solamente la velocidad, y entonces el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que eso es equivalente a una fuerza, ¿verdad? Porque fuerza es la cantidad de movimiento entre delta t. Eso nos queda que es el cambio, aquí me faltó la derivada parcial con respecto al tiempo, aquí. El cambio de la fuerza o la acumulación de cantidad de movimiento dentro del volumen de control más la cantidad de movimiento que entra menos la cantidad de movimiento que sale. Okay, eso es básicamente lo que quiere decir esto. Si suponemos flujo permanente, por eso se me corrigió y no salió ningún error, es toda esta parte, lo que es la acumulación de cantidad de movimiento dentro del volumen de control, se hace cero porque dijimos que en un flujo permanente la velocidad va a ser constante, el caudal va a ser constante a la entrada y a la salida, entonces eso se nos hace cero. ¿Y qué nos queda? Que el cambio de cantidad de movimiento, o sea la fuerza, va a ser igual a la cantidad de movimiento que atraviesa las paredes de la superficie de control. Eso es la cantidad de movimiento que sale de la superficie menos la cantidad de movimiento que entra por la superficie. ¿Cuál? La superficie de entrada y la superficie de salida, ¿verdad? Estas dos. Okay. Entonces quedamos ahora así. La fuerza es igual a la cantidad de movimiento que entra, que sale, menos la cantidad de movimiento que entra. Entonces esto escrito de otra forma, ¿verdad? Esto es una repetición. Como la velocidad, si la podemos calcular en componentes X y Y, nosotros podríamos hacer que la velocidad sea perpendicular al área de la sección. Entonces podemos suponer que las velocidades multiplicadas por el vector normal al área se me van. Todo eso queda solo las normas de esos vectores, y me queda que la integral de la densidad por la velocidad al cuadrado multiplicado por el diferencial de área. Eso es la cantidad de movimiento que pasa por una pared. ¿Okay? Otra cosa, si el flujo es incompresible, digamos que es agua, podríamos sacar la densidad de la integral. Si es aire, entonces la densidad no puede salir de la integral, sino que habría una densidad de entrada y una densidad diferente de salida, ya como por ejemplo el aire. Hay un ejercicio por ahí de una turbina, creo que está dentro de los que se les puso, una turbina de avión, pero se da cuál es la densidad de entrada y cuál es la densidad de salida, entonces no afecta tanto. Recordando esto otra vez, que esta cantidad de movimiento que atraviesa una pared la podemos poner en términos de la densidad multiplicada por la velocidad al cuadrado por el diferencial de área, y recordando aquel valor de K, que era la velocidad en cualquier parte de la curva de distribución dividida entre la velocidad promedio, podemos decir que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad promedio al cuadrado por K al cuadrado, y entonces nos queda que esta velocidad
por ρ por la velocidad al cuadrado por el diferencial de área es igual a la densidad por la velocidad al cuadrado por el área ¿entre qué? Entre este valor que era este valor beta, ¿verdad? Vean que simplemente aquí lo que estoy haciendo es una conversión para que esto me quede en términos de beta y resulta que entonces la ecuación queda así de bonita. Que la cantidad de movimiento que pasa por una pared equivale a beta y beta lo que hace es tomar en cuenta la distribución de velocidades y si la distribución de velocidades es muy pareja, beta es 1, si la velocidad beta puede ser mayor que 1 cuando la curva de distribución de velocidades es muy grande. La mayoría de los ejercicios vamos a tomar beta como la unidad. En algunos casos van a tener que calcular beta, pero ya hemos hecho unos ejercicios de cómo calcularlo. Velocidad al cuadrado lo podemos descomponer aquí en velocidad por área. Entonces nos queda que la cantidad de movimiento que atraviesa una pared, que lo vamos a llamar impulso, este impulso es igual a beta por la densidad, por el caudal y por la velocidad. Recuerden que caudal por densidad le habíamos llamado caudal másico o aquella M con puntillo. Ok, también es otra forma de ponerlo. Tal vez no lo puse aquí, pero se lo pueden imaginar, ¿verdad? Que ρ por Q es el caudal másico. Ok. Entonces nos queda así. Ya muy fácil la ecuación. El cambio de la cantidad de movimiento es igual a las fuerzas aplicadas. Tienen que ser igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. ¿Okay? Ahora, el caudal, como es el mismo, este caudal es un valor que es constante, ¿verdad? A lo largo de todo el proceso y de todo el tubo de control. Lo que sí cambia a la entrada y a la salida sería la velocidad de entrada con respecto a la velocidad, perdón, de entrada con respecto a la velocidad de salida. Y dependiendo de las distribuciones de velocidades a la entrada y a la salida, hay dos diferentes betas. Aquí tal vez valía la pena decir beta a la salida y menos beta a la entrada. Okay. Y si se toma en cuenta que la densidad puede cambiar, también podría ser densidad a la salida menos densidad a la entrada. Ahora, esto es lo que se llama la ecuación de la conservación de cantidad de movimiento. Y básicamente queda exactamente igual a lo que vimos de cuerpos rígidos, solo que utilizando los valores de caudales. Okay, esta es una copia de lo mismo que teníamos antes. ¿Qué tipo de fuerzas constituyen esa fuerza F? En realidad, una fuerza F sería si hubiera solo una fuerza aplicada, pero ¿qué tenemos? El tubo de control puede estar sometido a la gravedad, entonces tiene un peso. El tubo de control puede tener otra fuerza, por ejemplo, la del empuje. El tubo de control quiere moverse. Entonces las reacciones del tubo de control contra el medio o contra las paredes. Entonces, esa sumatoria de fuerzas externas del volumen de control, ¿verdad? Se corresponde a esas cosas. Y por último, este término que me quedó corridillo ahí. Les dije que se denomina impulso y se denota con una I y se representa la fuerza cuyo vector tiene la misma dirección de la velocidad. O sea, es una fuerza, básicamente es la fuerza que ejerce la velocidad del flujo moviéndose. Entonces, ¿qué queremos decir? La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas tiene que ser igual al impulso que lleva el agua de salida, digamos, o el fluido, menos el impulso de entrada. Aquí hay que tener cuidado con esto porque cuando se hizo este análisis se pensó que E y S tienen la misma dirección. Si tienen la misma dirección, entonces este componente aquí es, lo que implica es que cuando lo que me sobra de impulso, digamos, entre la entrada y la salida es lo que se consumió en fuerza. Básicamente eso es. O sea, ¿qué parte del impulso que hay se transformó en una fuerza aplicada? Por decirles algo, si un chorro pega contra una pared y de ahí se distribuye y se pierde la velocidad, se muere la velocidad, entonces toda la velocidad se convirtió en cero, o sea, se convirtió en una fuerza. Si la fuerza de la pared hace que el fluido se devuelva con una velocidad hacia el otro lado, esa dirección negativa sería un signo diferente aquí. Entonces hay que tomar en cuenta, siempre hay que tomar en cuenta la dirección del fluido para calcular
o sea, es un valor algebraico, no es un valor entero, digamos. Tenemos que tomar los signos. ¿Ok? Otra forma de escribir esto, que como lo vimos antes, era beta por rho por el área, por la velocidad al cuadrado. A veces tenemos el área y la velocidad y no vamos a calcular el caudal, ¿verdad? A veces tenemos el caudal másico, entonces sí nos interesa tener rho por Q. Entonces hay varias formas de tenerlo. Ok, en esta figurita aquí les quise poner que tenemos varias fuerzas que pueden ser motivo, digamos, de análisis. Tengo una distribución de presiones acá, ¿sí? Y la presión por área me da una fuerza. Tengo una velocidad del fluido entrando, esto me produce un impulso de entrada. Tengo las presiones sobre las paredes, eso me produce una fuerza. Tengo el peso del agua contenida en el tubo de control, eso es una fuerza que va en esta dirección. Y este tubo, digamos, quiere subir o bajar o moverse, y aquí habrían reacciones con el medio. Y por último, voy a poner esto aquí. Yo podría tener presiones del otro lado que me hacen una fuerza en esta dirección contraria y una velocidad saliendo que tiene la misma dirección más o menos que esta. Por eso es que dan signos negativos. Si esta diera vuelta al contrario, entonces tendrían el mismo signo, o se sumarían. ¿Ok? Entonces, básicamente, para poder analizar un tubo de control así, torcido como este, es mejor descomponerlo en sus componentes y analizar todas las fuerzas en X, las reacciones con el medio, las presiones por las áreas en el punto 1 en la dirección X, las presiones por las áreas en el punto 2 en la dirección X. Eso tiene que ser igual al impulso de salida en la dirección X menos el impulso de entrada en la dirección X. Y en el componente Y, lo mismo. Habría la sumatoria de todas las fuerzas, que es la reacción en Y menos el peso, aquí aparece uno más la presión en Y por el área, más la presión por el área del lado 2 en Y, tiene que ser igual al impulso de salida en la dirección Y menos el impulso de entrada en la dirección Y. Ahora, en este dibujo, obviamente, no tiene en Y, ¿verdad? Solo en X, o sea que este componente de aquí, el 2, salida, sí, este sería 0. Pero el de entrada sí tiene 2, ¿verdad? En X y Y. Entonces el de entrada sí tiene este valor y este. El de entrada de la presión tienen dos componentes, el de salida solo hay una dirección. Entonces hay que tomar en cuenta simplemente las componentes de cada una de estas fuerzas. Ok, entonces, resumiendo, si tenemos que el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a las fuerzas aplicadas, ¿qué pasaría si este componente de acá no se hace 0? Esta es una pregunta bien complicada. Si el fluido es no permanente, significa que el caudal va aumentando sobre la marcha, y entonces puede ser que pase una de dos cosas. Si el caudal va aumentando, puede ser que al tubo de control le esté entrando más volumen del que le sale, o que le esté saliendo más volumen del que le entra. Entonces, este componente de acá representa la acumulación de fuerza dentro del volumen de control. Es como quien dice una batería, donde se guarda la fuerza que después va a ser necesaria para poderla utilizar. Si es que no está se está saliendo menos de lo que está entrando. O sea, yo podría guardar impulso dentro del tubo de control. O sea, es bastante complicado de entender esto. ¿Okay? Entonces, si el flujo no es permanente, este componente se convierte en eso, una acumulación de cantidad de movimiento dentro del volumen de control, y la ecuación quedaría así. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas es igual a la acumulación, lo que se acumula más lo que sale menos lo que entra. Obviamente, estas tres cosas en equilibrio van a responder con respecto a las fuerzas. Ok, este ejercicio, digamos, los puse ahí porque es bastante fácil de entenderlo y corto. Después hay una serie de ejercicios resueltos en una presentación. Eso no los voy a resolver. Voy a esperarme unos días para que ustedes me pregunten si tienen dudas o alguna cosa, porque ya están resueltos, no vale la pena volver a resolver esos. Y hoy les tengo algunos otros que quisiera que discutiéramos.
En este caso está este ejemplo. Imagínense que esto es una boquilla. El fluido sale aquí con una velocidad y esta distancia es muy corta, tanto que el fluido no cae, ni se deforma, ni se ensancha, ni nada. Simplemente la velocidad es constante aquí. ¿Ok? Dice así. El agua se acelera dentro de la boquilla y sale a 20 metros por segundo. Aquí esta es una velocidad muy alta. 20 metros por segundo es bastante. Y choca contra esta pared vertical de forma de que el chorro no se devuelve, sino que sale todo el agua o para arriba o para abajo o a los lados. Sale así como haciendo 360 grados, ¿verdad? Alrededor de la pared. ¿Okay? Dice, y choca contra la placa vertical a una razón de caudal másico de 10 kilogramos por segundo. Vean que no sé el ancho del chorro, lo que sé es cuánta masa viene y cuál es la velocidad. Yo podría calcular el caudal dividiendo esto entre el peso del agua, ¿verdad? Ok. Mira, 2 veces está la velocidad. Bueno. Después del choque, el chorro de agua se dispersa en todas direcciones. Ahora lo que hay que hacer es determinar esta fuerza de reacción necesaria para impedir que la placa se mueva. Si esto estuviera pegando aquí, hay un empuje, ¿verdad? Que es igual al impulso de entrada menos el impulso, el impulso de salida menos el impulso de entrada en la dirección X. En la dirección Y, o Z, que está ahí en ese plano, como todo el agua sale en los 360 grados dando vuelta, todos los impulsos se cancelan entre sí, ¿ok? Entonces no hay fuerzas, ¿verdad? No hay fuerzas en Y y X y al todo alrededor de los 360 grados paralelos a la pared. Solo perpendicular a la pared hay esfuerzos. ¿Se entiende eso? ¿Por qué es que se anulan los esfuerzos en las otras direcciones? ¿Sí? De hecho, yo le quería preguntar eso, profe, ¿por qué solo se consideran Y? No, Y no, X. Solo en X. ¿Cómo se dice eso? En Z y en Y, que es hacia adentro de la pared, recuerde que el chorro está dando vueltas, o sea, sale para arriba, sale para un lado, sale para el otro, sale para abajo. El de abajo se cancela con el de arriba. El impulso, porque son iguales. El impulso para allá es la misma velocidad que la del otro lado. Entonces, a los 360 grados siempre hay uno opuesto al otro y todos se van a cancelar. Por eso no hay fuerzas. Okay, pero en X, ¿cuál se cancela con el de entrada? Ninguno. Okay, entonces veamos lo que dice así. Si vamos a analizar solo la componente X, porque es la única que tiene sentido, porque estos impulsos se cancelan, lo podríamos hacer y van a ver que las fuerzas dan cero. Pero, ¿okay? Entonces nos queda que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en X es igual al impulso en X de salida menos el impulso de entrada. Ahora, como el impulso de salida en X es cero, vean que no hay nada que salga en dirección X, sino que todo sale en dirección Y o Z en estas direcciones. Entonces, esta componente de acá es cero. ¿Ok? Entonces nos queda FR negativo porque va en la dirección contraria a X, ¿verdad? Es igual al menos IEX. Este menos es de la ecuación. Este menos es del vector, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. De que si este EX va para el otro lado, entonces aquí sería menos, ¿verdad? Pero aquí este va en la dirección positiva, este menos es este de acá. ¿Okay? A veces se nos confunde y se nos hace un enredo y nos queda mal. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué es IEX? Sería beta por rho por Q por la velocidad 1, esta, que va en X. Ahora, me habían dicho que esa velocidad era 20 y además me habían dicho que el caudal másico, rho por Q, era igual a 10 kilogramos por segundo. Entonces nos queda que 1, 10 kilogramos por segundo, que es esto, la velocidad que es 20 metros por segundo, el caudal, la fuerza FR que va en esa dirección es 200 newtons. ¿Ok? No sé si queda claro esto. Ahora, yo les dije que se tenían que tomar en cuenta todas las fuerzas. ¿Cuáles más fuerzas hay acá? Nada, porque esto está en la atmosférica, entonces no hay presión, entonces no hay fuerza de presión. La única fuerza que hay es la fuerza de la reacción acá. No hay reacción en Y, no hay peso,
porque dijimos que esto es tan rápido y tan corto que el peso no lo vamos a tomar en cuenta. Sí hay un poquito de peso, pero no afecta, y además no hay reacciones en Y. Entonces aquí solamente hicimos la componente en X. No sé si tienen preguntas de esto. Ahora vamos a hacer un ejercicio que les tengo preparado, porque siempre que estas cosas están estáticas no hay tanto problema, pero ¿qué pasa si el sistema se mueve? O sea, si tenemos movimiento relativo de la placa, por ejemplo, que la placa se fuera alejando a 1 metro por segundo para allá. Entonces la velocidad con que el chorro pega no sería 20, sino que sería 19, porque los 20, si yo pongo el sistema coordenado aquí, el sistema se va moviendo a 1, o sea que esto sería 19. No sé si queda claro eso. En los ejercicios de la práctica que están ya resueltos, hay unos ejercicios de unos álabes que se van moviendo en una turbina. Y como los álabes se van moviendo, la velocidad, hay que hacer velocidades relativas y no velocidades absolutas, obviamente. ¿Okay? Entonces, para que lo tomen en cuenta y repasen esos ejercicios. Ok, para terminar con lo del repaso, vamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento angular. Recuerden que el movimiento angular era R cruz M por V, ¿verdad? Porque M por V es la cantidad de movimiento lineal. Si lo multiplicamos por el brazo, entonces nos da momento angular. ¿Ok? Y el momento angular, digamos, es importante de entender para cuando trabajamos con fluidos en circunstancias donde hay rotación más que traslación. ¿Ok? El ejercicio típico es el del rociador de jardín, de estos que van dando vueltas con el mismo chorro, ¿verdad? Y creo que ya. O sea, ese es el único ejercicio que hay, así como diferente. Está el de los juegos de pólvora, de cosas que dan vueltas, ¿no? Pero básicamente es exactamente lo mismo. Y ya, yo creo que no hay mucho más. No hay muchos más ejercicios con respecto a esto. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Si utilizamos el teorema de transporte de Reynolds, ahora la propiedad sería N, R cruz MV sería N. Si lo dividimos entre M para obtener la cantidad de movimiento angular con respecto a la masa, por unidad de masa, nos quedaría R cruz V nada más y M se iría. Entonces, el momento angular llamado R cruz M por V, ese sería N, ¿verdad? Si a N lo dividimos entre M, obtendríamos la propiedad extensiva y nos quedaría que la propiedad extensiva es R cruz V. Y volvemos a hacer exactamente el mismo análisis. El cambio de la cantidad de movimiento angular, obviamente, es el momento, ¿okay? o el torque, ¿verdad? Porque depende si hay movimiento o si no hay movimiento. Uno dice torque cuando habla del momento que se está imprimiendo un eje y está rotando. Y hablamos de momento cuando hay resistencia al movimiento. Como por ejemplo en una viga, ¿verdad? Que queremos rotarla pero no se mueve. Entonces aquí podemos hablar más bien de torque, porque estamos diciendo que está rotando. ¿Ok? Y este torque o momento tiene, con la ecuación del transporte de Reynolds, dos componentes. El cambio de la acumulación, ¿verdad? O la acumulación de cantidad de movimiento angular dentro del volumen de control. Imagínense cómo darle cuerda a un resorte de esos para la cuerda de un reloj. Usted le va dando vuelta y lo va dando vuelta y como que va cargando y va metiendo más momento ahí, que en algún momento se va a devolver. O cuando se está devolviendo. Más la cantidad de movimiento angular que atraviesa las paredes de la superficie de control. En realidad el AR no atraviesa la superficie de control, es la velocidad, pero la atraviesa dando vueltas alrededor de un eje de distancia R. ¿Okay? Básicamente eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces vuelto a escribir ahí y desarrollado. Otra vez, si tenemos flujo no permanente, no hay acumulación de cantidad de movimiento angular dentro del tubo de control. Entonces nos quedaría solamente el componente de la cantidad de movimiento angular atravesando la pared de entrada y la pared de salida. ¿Ok?
Y esto, R cruz V por rho V, nos queda R cruz V por V. O sea, V al cuadrado por R. Si R y V son a 90 grados, nos quedaría RV cuadrado, ¿verdad? Es mejor pensarlo en que yo mejor agarro las componentes y trabajo con la R perpendicular a la velocidad y ya me evito tener que hacer el producto cruz. Entonces tengo que encontrar el ángulo y calcular las componentes que me interesan. ¿Okay? Yo podría descomponer eso de esa forma. Ahora, volviendo a hacer el análisis aquel mismo que hicimos anteriormente, rho por R cruz V ¿verdad? Por V, esto lo puedo, utilizando aquel mismo método que hicimos de beta, yo puedo convertir V al cuadrado en V al cuadrado por beta. Entonces me queda simplificado de esta forma, que la cantidad de movimiento que atraviesa una de las paredes es rho por R cruz V por el caudal por beta. O sea que quedó igual. La única diferencia con respecto a la cantidad de movimiento lineal es que aquí tengo que multiplicarlo por el brazo. La velocidad la tengo que multiplicar por el brazo. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento lineal, si yo la multiplico por R, tengo la cantidad de movimiento angular si estuviera rotando alrededor de un eje. Entonces nos queda ya definitivamente la ecuación, que es la sumatoria de todos los momentos aplicados, o los torques, es igual a la cantidad de movimiento angular a la salida menos la cantidad de movimiento angular a la entrada. Aquí me faltó ponerles que todo esto que está acá, yo lo puedo llamar H, y todo esto que está acá, yo lo puedo llamar H. Entonces H a la salida menos el H a la entrada, y me quedaría una ecuación más fácil de recordar. ¿Ok? Y de vuelta a lo mismo. ¿Ok? Entonces esta es la ecuación de la cantidad de movimiento angular, y ahora vamos a ver un pequeño ejercicio. En este caso, esto es un aspersor de estos de jardín, mal hecho, porque tiene este brazo más corto de 15 centímetros y este brazo largo de 20 centímetros, y lo estamos viendo en planta, o sea, desde arriba. Este punto negro es el tubo por donde sube el agua, y después, como en forma de T, coge hacia los lados, sale para un lado y otro para otro. ¿Qué pasa cuando el chorro sale aquí? ¿A qué velocidad sale? Sale con una velocidad igual al caudal entre esta área. Y esto sale con una velocidad para acá igual al caudal que sale por aquí entre esta área. Sin embargo, esto se va a mover para allá. Y esto se va a mover para acá porque aquí hay libertad de movimiento, ¿verdad? Porque es un aspersor que puede dar vuelta. Entonces, si esto va a rotar para acá, aquí va a haber una velocidad de rotación igual a omega R, la velocidad tangencial, ¿de acuerdo? Y ese también va a tener una velocidad de rotación igual a omega por este otro R. Entonces, ¿cuál sería la velocidad real del chorro de aquí para afuera? Sería la velocidad que hay en la pura boca, o sea, la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo con respecto a la boca, menos omega R. Sería una velocidad, ¿cómo se llama? Relativa. ¿Ok? Ahora sí, dice, el aspersor de jardín descarga 0.3 litros por segundo por aquí y 0.3 litros por segundo por acá. Y el área de cada boquilla es de 1 centímetro cuadrado. Entonces, vamos a suponer que aquí no hay fricción, porque si hubiera fricción, hay un momento pequeñito ahí aplicado, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar la velocidad que esto rota. Entonces, tenemos esto. Para allá está la velocidad real de salida, y para acá tenemos una velocidad tangencial omega R. Para acá tengo la verdadera velocidad de salida y la omega R. Pero esta velocidad de salida y esta velocidad de salida es la velocidad que hay en la pared menos el movimiento de la pared, o sea, menos el movimiento del área de control que se está moviendo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad... Sí, señor. ¿Podría explicar otra vez la velocidad? ¿Por qué la omega R va en contra del sentido? Es que no me queda muy claro. Porque, ¿qué pasa? Aquí esto sale con una velocidad. Si esto estuviera fijo aquí, este punto, estuviera ahí, no se moviera, esto sale con una velocidad
de salida. ¿Cuánto es esta velocidad de salida? Q entre A. ¿Estamos? Sí. Sale para allá. Pero esto se está moviendo para acá. Entonces, como esto se está moviendo para acá, yo tengo que restarle a esta velocidad de salida lo que se me está alejando esto. Se me está alejando y se me está alejando. Y siempre se está alejando. Nunca lo alcanzo. Entonces, esta velocidad de salida en realidad es la velocidad de salida y es menor que la velocidad real a la que está empujando el impulso. El impulso no puede ser esta velocidad de salida porque esto no está fijo. Si esto yo lo dejo fijo aquí, aquí habría una velocidad de salida y aquí habría una fuerza opuesta, ¿verdad? Pero como aquí no hay nada que impida que se mueva, el chorro sale para allá, pero este se mueve para acá y se me va alejando. Entonces la velocidad real es la relativa de uno contra otro. ¿Por qué? Porque para calcular las reacciones o el momento, yo tengo que ponerme aquí en el centro y calcular el momento de cómo yo vería esta velocidad. Si yo estoy parado aquí y veo esta velocidad, yo no la vería completa. Yo lo que vería es lo que esto se está alejando de esto que se está alejando. Entonces tengo que restarla. Ahora, esto Q entre A es la velocidad real si estuviera fijo, pero esta es lo que se me está alejando la boquilla. Y esto es en el 2, lo mismo. Entonces, como estos dos son el mismo, y el caudal es 0.3 litros por segundo entre 1 centímetro, sería 0.003 entre 0.01, esto daría 3. Entonces, en la velocidad, en el punto 1 sería los 3, que es la velocidad que sale el chorro, con referencia al punto que se está moviendo, menos la velocidad que se está moviendo el punto de medición, ¿ok? Que sería 0.2, que es todo este R, multiplicado por la velocidad angular. La velocidad angular es la misma para los dos brazos, ¿verdad? Entonces este chorro va más rápido que este ¿verdad? Entonces ya tengo esas dos velocidades. No sé si se entiende por qué tengo que utilizar las velocidades angulares, ¿verdad? Porque con respecto al centro, no tengo la velocidad completa, porque se me está moviendo. Y tengo que poner el centro, igual como, bueno, lo voy a hacer ahorita, con un ejercicio. Al moverse el brazo, esta velocidad no es la total, sino que cada vez voy quedando un poquillo atrás. Ok. Entonces, ahora sí, la sumatoria de momentos, que es 0 porque dijimos que puede rotar libremente y sin fricción. Esto daría 0, no hay ningún momento aplicado. Esto sería igual a ρ, a beta ρ q, multiplicado por R cruz V a la salida menos, ¿verdad? Porque esto es lo de salida, menos el beta ρ q por R cruz V de la entrada. Aquí está como en notación, digamos, para recordar la ecuación. Ahora, el chorro que entra por el eje, entra perpendicular al eje, entra por el centro. ¿Cuál es el brazo ahí? Y la dirección. Vean que van en direcciones R y el caudal irían a 90 grados, o sea, el producto cruz da 0. Porque la velocidad y la R tienen la misma dirección. Y además R es 0. Entonces, el caudal, el impulso entra a esta parte de acá. Tiene que ser 0 porque no hay velocidad angular a la entrada. Entra por el puro eje. Entonces solamente nos queda la parte de la salida. Y la salida, ¿cuál es la salida? Tengo esta salida y esta salida. Tengo dos salidas. Entonces tengo que hacer la suma de los dos, que sería beta ρ q de R cruz V para el 1 y el beta ρ q de R cruz V, por R cruz V para la boquilla 2. O sea, como es beta, ρ y q son constantes, para los dos es la misma, lo saco y hago R cruz V, y aquí ya está R cruz V, y V ya hemos dicho que era 3 menos 0.15 W para 1 y 3 menos 0,2 omega, perdón, para el 2. Y los R1 y R2 son 0.15 y 0.2, entonces si evaluamos, recuerden que esto tiene que dar 0, entonces me queda que omega es 16.8 radianes por segundo. Ok, en realidad este es el único ejercicio que hay. Podríamos decir que aquí hay un momento aplicado, entonces cambiaría la velocidad angular, pero sería un valor constante o lo que sea.
Ya con esto entonces se acaba el tema y el repaso. Vean que fue un poco rápido porque se supone que ustedes ya lo habían estudiado. Yo les pido por favor que estudien estos ejercicios. Este ejercicio es muy fácil de hacer, muy rápido, pero tiene el concepto este de las velocidades relativas que quería ver primero. Dice así: un chorro de agua a 35 metros por segundo sale de esta boquilla. La boquilla está estática, ¿ok? Y el chorro sale a 35 metros por segundo. Y golpea la parte trasera de esta tapa de acá, de este carrito, que se mueve a 10 metros por segundo. Él va moviéndose para allá a 10 metros por segundo. El caudal másico del chorro es de 30 kilogramos por segundo, o sea, el caudal que hay ahí, multiplicado por ρ. Después de golpear la pared vertical, el chorro se distribuye en todas direcciones en el plano. O sea, no, aquí está dibujado que se devuelve, pero supongamos que no se devuelve. Coge para arriba y coge para abajo, para todos lados, de forma que el impulso de salida es vertical completamente. Entonces no tiene nada que ver con la dirección X. Y dice así: determine la fuerza que debe aplicarse en los frenos para mantener la velocidad de 10 metros por segundo. Ok, la potencia, no lo vamos a calcular porque la potencia es fuerza por velocidad. Entonces simplemente ya sabemos. Ahora, esto va a 30 metros por segundo para acá, pero esto se está moviendo a 10. Entonces, al chorro le cuesta alcanzar esta pared porque esta se está moviendo para allá. Entonces, para analizar sistemas como estos, más bien lo que deberíamos hacer es poner nuestro eje de coordenadas aquí, Y y X, y el eje de coordenadas se está moviendo con el carro. Si el sistema de coordenadas se está moviendo con el carro, la velocidad de entrada del chorro aquí, en realidad no es 35, sino que la velocidad del chorro, esta, la V, la voy a poner así, V relativa al chorro, es igual a 25 metros por segundo, que sería los 35 metros por segundo, ¿verdad?, del chorro. Profe, ¿Sí? la cámara como que se desenfoca, entonces Se desenfoca. Yo creo que es que está aquí en automático. Vean. Entonces la voy a enfocar. Ahí se enfocó. Sí, mejor. Y creo que aquí la tengo en que no se enfoque. ¿Verdad? No se enfoca. Es que cuando meto las manos trata de enfocármelas y después trata de enfocar, se hace un enredo. Ok, entonces esto es el chorro menos los 10 metros por segundo del carro. Ok, entonces la velocidad real con la que pega acá el chorro no es 35, sino es 25. No sé si eso responde a la pregunta del ejercicio anterior, porque yo tenía que tomar en cuenta que esto se está moviendo alejándoseme, o sea que aquí en realidad el agua está llegando a 25 metros por segundo aquí, ¿sí? Entonces ya ahora el problema, vemos este lápiz no ayuda mucho, tal vez que pinte más oscuro también. Entonces tenemos, recordando, como estamos trabajando solo en la dirección X, recordando la ecuación que habíamos visto hace un rato, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual al impulso de salida en X menos el impulso de entrada en X. Ahora, esto vamos a decir que es 0 porque como en X no sale nada, ¿verdad? Coge para arriba y coge para abajo. Entonces nos queda esto. ¿Cuáles fuerzas hay acá? La única fuerza que hay acá es la de los frenos, que la voy a llamar la fuerza de reacción de los frenos. ¿Okay? Lo hubiera puesto en el centro. Entonces aquí vean que esta fuerza, yo la estoy indicando para acá, me queda que esa fuerza, R, tiene que ser igual al impulso de salida negativo. Pero el impulso de salida, de entrada, perdón, era beta por rho, por Q,
por la velocidad relativa a la pared. Esto de acá, Rho por Q, era lo que llamábamos el caudal máximo, que era, en este caso, 30 kilogramos por segundo, ¿verdad? Y esta velocidad de aquí es ¿cómo se llama? 25. Entonces nos queda esto. Ok, nadie me dice cómo es que se distribuyen las velocidades aquí. No tengo cómo saberlo. Voy a suponer que este valor es 1. Y entonces me queda que menos por menos, ¿verdad? Ya se cancelan. Me queda que la fuerza de reacción que debe aplicar los frenos tiene que ser igual a Rho por Q, que es 30 kilogramos entre segundo, y esto multiplicado por la velocidad, que es 25 metros por segundo, y esto da 750, creo. Sí, ¿verdad? Ok, si yo hiciera generación, la potencia, hay muchas formas de potencia, pero una de las formas es fuerza por velocidad. En este caso sería 750 newton multiplicado por 25 metros por segundo, y entonces ya esto da 18.75 kilowatts, ¿verdad? Creo. Ahí ustedes me corrigen los números. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, pero Ok. Vamos a quitar una. Yo ya imprimí una de esas hojas. Vean que se las hago en tamaño oficio, por aquello de que haya más campo para resolverlos, pero lo pueden imprimir en tamaño carta también. Este es exactamente igual al ejercicio aquel. Vean que esto es un círculo. El agua sube por un tubo así y sale por cada uno de estas boquillas. Dice, un aspersor de jardín tiene un caudal de entrada de 3 metros cúbicos por hora. O sea, entra por aquí 3 metros cúbicos por hora. Determine la velocidad angular del aspersor de todo esto. ¿A qué velocidad va rotando? Esto va a girar para acá, ¿verdad? Obviamente, con una velocidad angular. Si este ángulo es 40 grados, el ángulo que forma con la tangencial es 40 grados, y vean que el diámetro no está muy pequeñito. Voy a anotarlo aquí. El diámetro es 7 milímetros. Entonces, el caudal total es 3 metros cúbicos por hora. Eso en litros por segundo, no, en metros cúbicos por segundo, entre 3600. Es un caudal muy chiquitillo. 3. Esto da 8,33 por 10 a la menos 4. Pero como son 3 boquillas, el caudal, voy a ponerlo en chiquitillo, de cada una de las boquillas es eso entre 3. O sea, quedaría 2.77 periódico ahí por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿Estamos bien? sí. Yes. Ok. Vamos a ver. Ahora, tenemos que la sumatoria de momentos con respecto a este punto tiene que ser igual al H de salida, ¿verdad? Menos el H de entrada. Ok. Ahora, no dice nada, pero se supone que teníamos que haber dicho lo mismo, que la velocidad, que la fricción aquí es 0. Entonces, esto es 0. Igual de salida. Vean que de entrada no tengo nada, entonces sería que el H de salida es 0, ¿verdad?
Ahora sí, calculemos qué es el H de salida. El H de salida sería el beta por rho por Q, ¿verdad? De cada una de las boquillas, ¿verdad? Profe, ¿por qué es que el de entrada es cero? Porque el agua entra por aquí y la rotación va en esta dirección. Ah, ok, sí. Son paralelos. El momento cero. O sea, no genera momento porque entra por el eje. Esto se va moviendo para allá y genera momento. Ok. Tal vez antes de hacer esto, analicemos qué pasa acá. Voy a hacer una boquilla nada más. Una de las boquillas, así en grande. La boquilla se va a mover con una velocidad tangencial que es igual a omega por R. ¿Ok? Vean que R, también lo voy a poner aquí en grande, R es igual a 0,15 metros, 15 centímetros. Pero aquí tengo una velocidad de salida del chorro, la voy a llamar V, V pelado. ¿Ok? Que sería igual al caudal chiquitillo, ¿verdad? Entre el área de cada una de las boquillas. Esta velocidad yo la puedo descomponer en dos, ¿verdad? Voy a ponerla aquí más grande. Yo tengo esa velocidad y tengo una componente en Y y tengo una componente en X. Entonces esta la voy a llamar Ux. Pero como esto está girando para allá, ¿verdad? La velocidad real del chorro, ¿verdad? Sería la velocidad del chorro, que le voy a llamar velocidad de VC de cada chorro, es igual a la velocidad en X menos omega R, que es la velocidad tangencial, porque este se está alejando para allá, igual como el carrito se estaba alejando para allá, igual se le está alejando para el otro lado. ¿Ok? Ahora que tenemos que esa velocidad en X es igual a Q entre A, ay no, Q minúscula, ¿verdad? Q minúscula entre el área multiplicado por el, si este es el ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo. Me interesa esta, coseno del ángulo. Entonces, la velocidad de cada uno de los chorros es igual a Q entre el área por el coseno del ángulo menos omega por R. ¿Okay? Podemos evaluar esto. Voy a calcular por acá el área. El área sería 7 milímetros. Sería 0.007 al cuadrado pi entre 4. El área sería 3.849 por 10 a la menos 5. O sea que este componente aquí sería el Q, que es esto, entre eso me da 7,21 7,22. ¿Ok? 7,22 por el coseno de 40. Esto sería, vamos a ver, 40 coseno por, esto sería 5.53 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, la velocidad del chorro sería 5.53
menos omega por R, pero R es 0.15, ¿verdad? Voy a ponerlo bonito aquí. Menos 0,15 omega. Ok, ya tengo cada una de las velocidades del chorro. Ahora tengo esto. Tengo que la sumatoria de los momentos tiene que ser igual al beta por rho por Q, pero el Q es el Q de cada uno de estos chiquitillos, ¿verdad? El Q chiquitillo multiplicado por R cruz V, R cruz V, pero como calculé un Vx, ¿verdad? Aquí lo que me interesa es, bueno, voy a dejarlo así, están a 90 grados, ¿verdad? De la boquilla 1 más, ¿verdad? O sea, como son 3 boquillas, ¿verdad? Quitamos esto y lo multiplico por 3, ¿cierto? Porque esta boquilla produce uno, este produce otro, este produce otro, exactamente idénticos. Entonces da 3 veces eso. Ok, entonces la sumatoria de momentos, que es igual a 0, esto es igual a beta rho Q por R cruz V, ¿verdad? R sería 0.15 multiplicado por V, que sería 5.53 menos 0,15 omega, ¿cierto? Perdón. Sí es cierto, pero déjeme poner esto así. Porque iba a bajar algo por fuera. Iba a bajar a alguien por fuera, ¿ah? Esto es por este. Sí. ¿Qué pasa si paso esto a dividir al otro lado? 0 es igual a 0,15 por 5.53 menos 0.15 al cuadrado por omega. ¿Ya? Entonces me queda que omega es igual 0.15 por 5.53 entre 0.15 al cuadrado. Así es. Y omega me da 36.86 radianes por segundo. O sea que no ocupaba en realidad el caudal, ¿verdad? Lo que importaba nada más era la velocidad aquí de salida. Pero para eso sí necesitaba calcular este caudal. ¿Preguntas? Está muy complicado. Pues no parece complicado, pero toca ver bien. Tiene que cambiarse el chip para pensar así un poquito en circular. Sí. Ahora, ¿cuánto hubiera dado si por cada boquilla sale el mismo caudal, pero hubieran sido 4 boquillas? O sea, 4 boquillas, pero que cada una salga exactamente el mismo caudal de 2.77. ¿Cuál sería la velocidad? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Ok, estas son 3 boquillas. 1, 2 y 3. Por estas salen
2.77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. O sea, esto si lo divido da 0.2 litros por segundo. Salen por aquí 0.2 litros por segundo, casi 0.3 y por aquí salen casi 0.3. Y eso me da una velocidad angular. Cuando este chorro sale así, sale y da una velocidad angular. ¿Qué pasaría si hubiera solo 2 boquillas? Y por aquí sale este mismo caudal. Y por aquí sale este mismo caudal. ¿Cuál es la velocidad angular? Sería menor, ¿no? Vean que este 3, que es el número de boquillas, cuando lo paso a este otro lado a dividir, ¿qué pasa? No cambia nada. No cambia nada. Nada. Pero el caudal es menor, ¿verdad? O sea, con 2 boquillas necesito menos caudal para que gire a la misma velocidad. Si es una boquilla, aquí saldría solo uno de estos y daría vuelta a la misma velocidad. O sea, yo podría tener un montón de boquillas que sale el mismo caudal que no cambia la velocidad, entonces. Ah, no, claro, sí, ok, pero no eso no es lo que dije. Este caudal es entre el número de boquillas. O sea que si yo tengo el mismo caudal inicial y tengo más boquillas, este es más pequeño. Si este es más pequeño, esto es más pequeño. Si esto es más pequeño, esto es más pequeño. Si esto es más pequeño, esto da más pequeño. Ah, ok, ya Okay. entendí, profesor. El caudal sí importa. Ok. No, yo lo que digo es que cada boquilla, si en cada boquilla hay 2.77, si es una, si son 2, o si son 3, o si son 10, siempre y cuando aquí sea el mismo caudal por cada boquilla, la velocidad angular siempre va a ser la misma, porque no importa el número de boquillas, ¿no ven que se fue aquí? Y no importa la densidad del flujo, lo único que importa que es la velocidad. Ok, profe, ya entendí. ¿Sí? Porque aquí Sí, esto se hace cero al otro lado. Sí. Lo que me afecta es el momento, pero como el momento es cero. Ahora, ¿qué pasa si esto estuviera pegado con goma? Aquí habría un momento que quiere esto arrancar, y ahí sí, eso sí depende de qué, del peso del agua, porque ahora sí ya lo paso para el otro lado y divide algo, ¿verdad? Aquí cero no divide nada, entonces si esto está suelto, da igual. Ok, esos son los 2 ejercicios, digamos, complicados de este tema. Vamos a hacer otro, que todavía nos queda tiempo. Este me interesa mucho, porque lo difícil de este ejercicio no es lo de conservación de la cantidad de movimiento, es Bernoulli. Y no parece que tenga Bernoulli. Vamos a tratar de leer y explicar de qué se trata. Dice así, un cono, este cono que está aquí, imagínense como una especie de pieza de metal cónica, ahora que tiene una puntica y es circular, así. Okay. Dice, se mantiene estable por un alambre. ¿Ven este alambrito que está aquí en medio? Ese alambrito lo sostiene para que no se vaya para arriba por el chorro. O sea, el chorro no lo puede tirar más arriba de esta posición a la que está. Okay. Está sostenido por un alambre, pero es libre de moverse en la dirección vertical. Ah, no. Ese alambre lo que hace no hace nada. Es simplemente para que no se caiga para allá ni para acá. Les mentí. Okay. Entonces el alambre ese no importa. El cono pesa 60 newtons. O sea, para abajo hay una fuerza del peso igual a 60 newtons. El cono pesa 60 newtons. Y la velocidad inicial del chorro, aquí, que cuando sale, voy a llamarla V sub 0, dice que es 16 metros por segundo. ¿Ok? El diámetro inicial del chorro es de 4 centímetros. O sea, este diámetro que se ve aquí es que no se ve. Este diámetro es 4 centímetros. Dice, encuentre esta altura H, esta H, a la que subirá el cono, empujado por el chorro, permaneciendo en equilibrio hasta que altura llega y se queda ahí. Dice, el alambre no toma ningún tipo de esfuerzo y no se usan los cálculos. O sea, digamos que es nada más para que no pierda la excentricidad, el centro ahí y se salga. Entonces, ¿qué tenemos? Hay un chorro aquí que sale con una velocidad. Aquí yo tengo un impulso con el que el agua sale aquí. Ese impulso, cuando llega aquí, se ha ido perdiendo porque el agua ha ido perdiendo velocidad, ¿verdad? Y llega hasta este punto. Aquí el chorro se parte en todas direcciones en un ángulo de 60 grados. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Como este cono está ahí en equilibrio, el peso del cono tiene que ser igual al impulso de entrada menos el impulso de salida, ¿verdad? Porque son las únicas fuerzas que están actuando acá. Entonces recordemos eso. La sumatoria de fuerzas es igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Pero como aquí las fuerzas que me interesan son en Y, el impulso de salida en Y y el impulso de entrada es solamente en Y. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de poner aquí? Voy a hacer un zoom nada más de lo que pasa inmediatamente antes del cono. Este es el cono aquí. Esto es todo esto de acá es el cono. Entonces, en este puro punto, voy a llamar a que aquí tengo un impulso de entrada y aquí, para allá, tengo un impulso de salida. Ese impulso de salida, que va en esta dirección, tiene dos componentes. Uno va para arriba y uno va para acá. El impulso de salida en X, que es en todas direcciones, no me interesa, no hace nada. Esto pesa para acá 60 newton. Tengo un impulso que va hacia arriba y este de acá, que sí es el que me interesa, este es el impulso de salida en Y. El impulso de salida en Y es igual al impulso de salida multiplicado por ¿qué? Vean que esto es coseno, ¿verdad? Sí. Coseno de 60 grados. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí qué tenemos. Tenemos que, ¿cuáles son las fuerzas que hay? Menos 60 newton, ¿verdad? Va para abajo. Es igual al impulso de salida en Y. Vean que va para arriba. Entonces el impulso de salida en Y es el impulso de salida multiplicado por el coseno de 60 menos el impulso de entrada, que también va para arriba, el impulso de entrada. Hasta ahí estamos bien. Ahora, vean que yo lo que estoy analizando es este punto de acá. En ese punto, la velocidad con que llegue, o sea, lo estoy dibujando muy grande, pero imagínense que esto es distancia cero. Aquí, en el puro punto aquí donde el agua se parte, la velocidad del chorro aquí, no hay nada que le cambie exactamente la velocidad aquí, a menos de que haya pérdidas de carga, pero digamos que es demasiado corta esta distancia y yo puedo decir que esta velocidad con la que entra ahí es exactamente igual a la velocidad con que da vuelta ahí. Es la misma, no ha pasado nada. En ese mismo punto, la que llegó aquí es exactamente igual a la que va para allá y para el otro lado. ¿Qué significa eso? Y el caudal es el mismo y todo es igual. Entonces lo que estoy diciendo es que en este mismo punto, entrada y salida son exactamente iguales. El impulso de entrada y el impulso de salida son iguales. En este punto. Aquí no. Yo digo aquí exactamente ahí, si le hago con una lupa. Este punto, en este punto, aquí. Yo no estoy diciendo que es más abajo ni más allá. No, yo digo aquí, lo que pasa exactamente aquí. Son exactamente iguales y eso es lo que me interesa porque ahí es donde necesito calcular las fuerzas. Entonces me queda que menos 60, voy a quitar la n, es igual al impulso de entrada por coseno de 60 menos el impulso de entrada. O sea que menos 60 es igual a 1 menos voy a quitar esto de una vez. Le di vuelta para que quede más bonito así, 1 menos coseno de 60, está bien. Cambié los signos de una vez. Muy tramposo. Ok, o sea que 60 entre 1 menos coseno son los mismos números. Pesa 60. Ok, sí.
los mismos números. Es igual al impulso de entrada. ¿Y el impulso de entrada qué es? Beta por rho, agua. ¿Verdad? Por el área. Por V al cuadrado. ¿Sí? Sí. Ok. Y esto tiene que ser igual a, vamos a ver, 60, 1, 60 coseno, menos, da 120. Ok, entonces, esto es 1 y esto es, me queda así. 120 es igual a rho por A por V al cuadrado. Ya tengo una parte, ya sé cuánto es la velocidad acá. Ahora, esta velocidad es V sub 0. ¿Qué recordamos nosotros de Bernoulli? Decía Bernoulli que Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a Z2 más P2 entre gamma más V2 al cuadrado entre 2G. Si lo hacemos con respecto a 0, esta velocidad es V sub 0. La presión es aquí, es la atmosférica porque está el chorro, el agua. Y Z1 es 0, entonces me queda 0 más V sub 0 al cuadrado entre 2, que es esta. Tiene que ser igual a H más 0 más esta velocidad. Esta V al cuadrado entre 2G. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una ecuación que me compara H con estas dos velocidades, ¿cierto? Pero esta velocidad todavía no la he calculado. Acá. ¿Qué otra cosa tengo? Continuidad, ¿cierto? El ancho que tiene el chorro aquí, llamémoslo D. Entonces me queda que V sub 0 por D al cuadrado tiene que ser igual a V por D al cuadrado. Entonces vean que tengo una ecuación, otra ecuación y otra ecuación. Y tengo cuántas incógnitas, las mismas, ¿no? Yo podría despejar de aquí. Tengo este diámetro es una incógnita, esta velocidad es una incógnita, por lo tanto esta es otra incógnita y ya lo puedo despejar. Profe, pero a mí no me dan el diámetro de 4 centímetros. Sí, pero ¿qué pasa con el chorro cuando va para arriba? Sí, ¿qué pasa? ¿Ah? Bueno, sí, se afina. No, porque como va para arriba va perdiendo velocidad. Y si pierde velocidad se va haciendo más ancho, por eso le puse la D grande para... Mm. Entonces vamos a ver. En de este tengo que... Este lo conozco, pero no conozco este.
pero aquí tengo una ecuación que me relaciona el área con la velocidad, y aquí tengo otra ecuación que me relaciona el área con la velocidad. Entonces tengo que 120 es igual a rho por pi d al cuadrado cuartos por v al cuadrado. De esta otra tengo que v es igual a v sub 0 por d al cuadrado entre d al cuadrado. Si meto esta acá, o puedo meter como v o la puedo meter como d, no sé, como quieran. Entonces 120 entre rho es igual a pi por d al cuadrado entre 4, ok, por v al cuadrado, y esto sería v sub 0 d al cuadrado entre d al cuadrado. ¿Qué vamos a despejar aquí? D. Y si despejan D, ya tienen V. Y si ya tienen V, ya encuentran H. Seguimos. Es que ya no me cabe aquí para poder completar, pero... Ok. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profe. Entonces es un problema que tiene una ecuación que sale de la conservación de la energía y una ecuación que sale de Bernoulli y una ecuación que sale de continuidad. Por eso es que este es un problema, digamos, especial para examen. Este fue examen y Toño se le ocurre estarlo poniendo a cada rato. Voy a echar una hoja porque... Lo hermoso que está, profe. A pesar- Uno no ha visto algo así, le cuesta la creatividad para hacer tanta cosa. Que llegar a un lado y llegar a otro sin respuesta. Perdón, es que no le estaba oyendo, que se acomodó el audífono otra vez. No, que este problema está hermoso, porque si uno no ha hecho nada parecido, uno no lo saca, porque llega a un lado sin respuesta, a otro sin otra. Ajá, pero ya aquí usted sabe que ya lo tenemos dominado, ¿verdad? Porque vean, de aquí, ¿verdad? De esta me queda 120, voy a ponerlo así, me queda 120 entre rho, que es 1000, ¿verdad? Esto es igual, no, sigamos poniendo cosas aquí. Aquí sería por 4 entre pi, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a d al cuadrado multiplicado por v sub 0 al cuadrado por d al cuadrado entre d a la 4. Entonces ahora queda 120 entre 1000 por 4 entre pi. Aquí entre v sub 0 al cuadrado, que sí me la dieron, ¿verdad? Y aquí creo que la estoy haciendo al revés, ¿verdad? Porque este tengo que pasarlo para arriba y todos los demás para abajo. Porque este se va con este cuadrado y queda aquí un cuadrado. Bueno, no importa, lo voy a dejar así. Este es un d cuadrado. Esto es igual a 1 entre d al cuadrado. O sea que d al cuadrado es igual todo esto de cabeza, ¿verdad? 1000 por pi por v sub 0 al cuadrado por d al cuadrado entre 120 por 4. Y si hago esto, de una vez ya lo tengo. Entonces, ¿sí? Y creo que sería la D minúscula a la 4. Ah, sí, a la 4. Cierto. Aquí está. Aquí es a la 4 y aquí es a la 4. Gracias. Que dice que está poniendo atención, ¿ve? Que eso sí me gusta. Entonces vamos a hacerlo. 1000, ¿ok? Multiplicado por pi. O de sub 0, ¿qué era? 16, ¿verdad? Pero al cuadrado.
D era 4 centímetros. A la 4. Ok, todo eso entre 120 por 4, ¿verdad? Y raíz cuadrada. Ok, me da que D es igual a 6.55 centímetros. Ya de una vez pasada centímetros. Entonces, si D es 6.55, la velocidad aquí arriba tirada porque no puedo vivir todavía, ¿no? Tengo que primero calcular la velocidad para la velocidad sería 16 multiplicado por 0.04 al cuadrado, es el diámetro, entre este que es 5,96, 5,97 casi metros por segundo, lo cual es lógico, ¿verdad? Porque a medida que va subiendo, va perdiendo velocidad. Ok, voy saliendo allá. Entonces ahora nos queda así. V sub 0 al cuadrado medios es igual a H más V al cuadrado entre 2G. Entonces H sería igual a V sub 0 al cuadrado menos V al cuadrado entre 2. Y esto sería igual a 16 al cuadrado menos 5.97 al cuadrado entre 2G, perdón, entre 19.62. Entonces 16 al cuadrado es igual a 11.23 metros. Ok. Necesitamos 2 hojas, ¿vieron? Eso no salió tan rápido. Ok, repaso entonces. Sí, recuento lo que pasó. Tenemos que analizar aquí qué pasa con las fuerzas que sostienen esto aquí arriba. Como aquí la velocidad es diferente a la velocidad de acá, yo tengo que primero calcular cuánto es la energía, la fuerza, y de ahí despejé el impulso que se necesita aquí. Nada más ahí es donde necesito el impulso para tener una ecuación con la cual despejar la velocidad al cuadrado. Y tenía que poner el área, o ponerlo como sea, es lo mismo. De aquí tuve que emparejar estos dos porque tengo datos de acá y hacer Bernoulli de aquí a aquí para poder calcular cuál es el cambio de velocidad que hay de aquí a acá con respecto a esta altura, para tener una ecuación para encontrar y derivar la altura. Pero la más importante de todas es que no hay que olvidarnos de que la continuidad tiene que cerrar también. La cantidad de caudal que sale por aquí tiene que ser el mismo caudal que llega acá, no se va a perder nada, simplemente que aquí sale más rápido, con más velocidad va perdiendo velocidad, se va haciendo más ancho. Entonces hacemos una ecuación para encontrar las relaciones de velocidades. Con las relaciones de velocidades encontramos la metemos en la otra ecuación, ya 1, 2, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y al final así fue que lo resolvimos. Y aquí están entonces las otras ecuaciones por si les interesan, no sé, tomarle un screenshot, no sé. O lo verán otra vez en el video. Ok, parte 1, parte 2.
Y nos quedó mucho tiempo. Hay más tipos de ejercicios, muchos más. Vean que para la próxima vez que hagamos prácticas les voy a terminar de hacer estos. Si no me da tiempo se los puedo tratar de subir a la página, aunque sea un escaneado de la resolución. Ok, vamos a ver este que es muy de la vida real. Cuando nosotros, bueno, yo no, porque yo me fui por otro lado. Pero cuando uno hace ingeniería, no tiene que olvidar que aquí tengo una cantidad de fluido que va a una presión y lo estoy obligando a dar vuelta y a cambiar la presión que va en esta dirección a una presión que va en esta dirección, una velocidad que va en esta dirección a salir con una velocidad en otra dirección. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una fuerza aquí de reacción encima de la esquina. Si yo no hago nada por evitar que esta esquina, digamos, se apoye con respecto al suelo, no hago un bloque de anclaje, lo que va a pasar, esto va a querer salir disparado hacia afuera. No sé si ustedes han abierto la manguera del jardín rápidamente y sin agarrarle. ¿Qué es lo que hace la manguera? Nadie. ¿Cómo fue la pregunta? Es que me distraje un segundo. Que si usted agarra y abre la llave de la manguera, así, duro, la manguera está quietita, no le está pasando agua, y usted le abre la llave fuerte y comienza a pasar el chorro, que siempre pasa con las mangueras. Que empieza a moverse para todo lado. ¿Por qué se empieza a mover? Y esa es la pregunta. Por las fuerzas internas que pegan con las paredes. Sí. Y por la velocidad y los impulsos. Exactamente de eso se trata. Sí. Entonces, si nosotros no hacemos eso, de anclar las esquinas de las tuberías, de ahí, esta fuerza que viene aquí choca contra esta pared y va a hacer querer que esto salga para allá. Y aquí el empuje que hace que el agua de vuelta para acá va a querer hacer que esto salga para allá. O sea que aquí hay una fuerza como en esta dirección, que la podemos descomponer en dos. Una reacción en X y después acá una reacción en Y que va a existir. Para eso tenemos que construir este bloque de anclaje que ahí se ve apenas, que es un poco de concreto ahí que tiene una masa, que esa masa produce una fuerza de arrastre, digamos, que hace que esa tubería no se quiera mover. ¿Qué pasa si no le ponemos ese bloque de anclaje? Esa tubería sale y se movería como la manguera para todo lado. Y se desacopla. Muchos de los problemas, digamos, en ingeniería, de las líneas de conducción de tubería, se tratan de que prepara la tubería, no sabe, no lleva mecánica de fluidos. Entonces, dice, no, y ponemos y echamos el agua. Y hay que estarles diciendo, no, tiene que esperarse, tiene que poner la tubería, chorear el bloque de anclaje y no echar el agua todavía hasta que endurezca el concreto, si no sale volando todo. ¿Okay? Entonces, uno de los ejercicios que les puse ahí es un caso típico de una vez que hubo una inundación ahí en la radial de San Antonio de Escazú, que a un compañero mío se le ocurrió poner una cincha de metal para sostener una tubería y soltó el agua y le cayó el tubo en media calle. Okay, entonces ese es el ejercicio que está ahí. Yo uso ese tipo de cosas como avisos. Ustedes tienen que hacer estos análisis. Si usted es el estructural, no, usted hace el diseño del bloque, pero si usted es el hidráulico, tiene que decirle al estructural, vea, los empujes son tanto. Okay. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Aquí hay una Q que no se ve, hay un caudal que entra ahí. Okay. Vean que la velocidad, el tubo es de sección constante, o sea que la velocidad de entrada y la velocidad de salida son la misma. Aquí tenemos un medidor de presión manométrico que me mide la presión ahí y aquí me mide la presión. Entonces dice así: la sección de tubería horizontal que se presenta en planta, o sea, lo estoy viendo desde arriba, es de diámetro 500 milímetros, o sea, el diámetro de la tubería es 500 y conduce agua con un caudal constante de 350 litros por segundo. ¿Por qué digo constante? Para que
recordemos que es flujo permanente. ¿Okay? Dice, la presión en el manómetro 1 aquí es igual a 80 metros, o sea, P1 entre gamma es igual a 80, y ahí una vez, y P2 entre gamma es igual a 78 metros de columna de agua. Y las pérdidas locales en el codo aquí son 2 metros. Ustedes no saben calcularlo todavía, pero ya sabemos que de aquí a aquí hay 2 metros de pérdida. Determina las componentes de la fuerza de empuje, si el bloque, sobre el bloque de anclaje, la resultante de las fuerzas y su dirección. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer un dibujito aquí así. Aquí yo tengo una presión que actúa en esta dirección sobre toda esta área. O sea que yo tengo aquí una fuerza de presión que es P1 por el área 1. Y aquí, más bien la presión actúa en la dirección contraria. Aquí tengo una fuerza que se llama para allá, que es la presión 2 por el área 2, que también es el área 1. ¿Qué más tengo? Tengo mi impulso de entrada y aquí tengo un impulso de salida y tengo esas dos reacciones, y como estoy viéndolo en planta, aquí no me afecta el peso. ¿Ok? Vean que ya yo tengo las presiones aquí, las pérdidas es que la presión de aquí a la presión de acá debería ser la misma, pero no, esta bajó 2 metros porque se perdieron aquí, se perdió energía. Entonces, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en X igual al impulso de salida en X menos el impulso de entrada en X. Ahora, el impulso de salida en X hace esto. Este ángulo es 45 grados, entonces si este es el impulso de salida, este es el impulso de salida en X y este es el impulso de salida en Y, y el impulso de salida en X, como es 45 grados, es igual al impulso de salida en Y, que es igual al impulso de salida por el coseno o el seno de 45, da igual. ¿Ok? Porque es 45 grados, está lo mismo. Si no, habría que hacerlo seno y coseno, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos así. ¿Cuáles fuerzas hay en X? En X tengo P1 por el área 1, ¿verdad? Va para allá, ¿lo ven? Más, no, ya no es más, ¿verdad? Menos P2 por el A. Voy a llamar esta área A, porque es la misma. Pero este sí sería por el coseno de 45, ¿verdad? Porque va exactamente igual que pasa con esto, pasa con esta fuerza, esa presión. Eso tiene que ser igual al impulso de salida en X, que sería ρ por Q por V en X, ¿verdad? Eso hay que calcularlo ahorita. Menos la impulso de entrada, que sería ρ por Q por V. Recordando que V en X es igual a V por el coseno de 45. Como ya es tarde, nada más lo voy a dejar aquí planteado y queda listo así. Entonces, aquí queda aquí 80 por 9810 por el área. El área sería pi por 500, 0.5, por 0.5 al cuadrado entre 4 menos 78 por 9810 por pi
0.5 al cuadrado entre 4 por el coseno de 45 es igual a rho, que sería 1000, por Q, que es 350, 0.85, pero 0.350, vale, ponemos la coma 2, por V. Pero V lo podríamos calcular de una vez aquí. V sería igual a 0.35 entre pi por 0.5 al cuadrado, esto por 4, 5. Sería 1.78 metros por segundo. Entonces esto por 1.78 por el seno de 45 o el coseno, voy a poner todos esos con cosenos, menos 1000 por 0.350 me faltó gente aquí, menos R, ¿verdad? Menos Rx, me faltó este. 50 por 1.78. Y entonces vean que tiene datos, y la incógnita aquí, despejo Rx. ¿Cómo hago con RY? Lo mismo, con la ventaja de que en RY esta presión no actúa, solo esta componente de reacción, y esta componente de velocidad, este impulso no actúa en Y, solamente este. Y hay que tener cuidado nada más con los signos. No sé si quedan preguntas, yo sé que puse suspensivos así.